Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hay una canción muy linda que dice: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El devocional de hoy nos habla de la historia de un hombre llamado Juan el Bautista. Él era levita, descendiente de sacerdotes. Debió estar en el templo entre la élite, pero él escogió el desierto. Escogió agradar a su Padre Celestial. Vivía en el desierto, dice la Biblia. Vestía parecido a Elías y se alimentaba de cosas muy sencillas allá en el desierto. Tenía un don especial, una gracia, que la Biblia dice que aunque no estaba en el pueblo, en una hermosa iglesia, sino en un desierto, y bautizando en el río Jordán y llamando a la gente al arrepentimiento. Allí la multitud le seguía. Él tenía una gracia especial. No importa cuán distante, cuán incómodo era el desierto, la gente quería escuchar lo que este hombre tenía que decir. Su corazón dispuesto, obediente a la voluntad de Dios, sin importar la consecuencia, lo llevó a ofrendar su vida sin medir las consecuencias. Su historia está en Mateo capítulo 14 y nos dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. De repente, este hombre creía en la resurrección. Parece que el martirio de saber que había asesinado a un justo lo perseguía. No solo esto, la historia registra que poco después él fue depuesto, quitado de ser rey y enviado al exilio en Francia, donde más tarde él y Herodías, su esposa, se quitaron la vida. Dice el verso 3, Herodes había apresado a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Hermano, vemos que este era un hombre débil. Temía al pueblo, temía a su esposa. No era guiado por la justicia, por la rectitud, sino a donde lo impulsaban sus temores. Dice, era tan parecido a Acab, quien mató al justo por una heredad y a sus hijos. Y dice la Biblia que fue profetizado: donde lamieron la sangre de ese justo, también lamerán la sangre tuya. Y así también fue muerta Jezabel. Y dice la Biblia que cuando fueron a enterrarla, ya no quedaba más que su hueso, porque los perros la habían comido. Este es el destino que Dios tiene para los que se levantan contra los justos. Y dice la Biblia, por lo cual, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo:
dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Mire, hermano, usted y yo debemos amar y servir a Dios y estar dispuesto a obedecerle, como estuvieron aquellos jóvenes cuando dijeron: mi Dios puede librarme del horno de fuego, y si no me libra como quiera, no te voy a servir, oh rey. En la historia bíblica tenemos casos como el de Esteban, que murió apedreado, el de Pablo y Silas, que fueron librados de la cárcel, Pedro, que fue también sacado de la cárcel por un ángel, y casos como el de Juan el Bautista, donde Dios permite el martirio. Cualquiera que sea lo que Dios decida sobre tu vida y sobre mi vida, aprendamos siempre a decir: cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Y dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, es decir, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Usted dirá: ¿fue un fracaso la vida de Juan? No, él fue el precursor de Jesús. Y al igual que Jesús, él estuvo dispuesto a dar su vida para agradar a su Padre Celestial, para cumplir con su misión. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Oiga esto, hermano. Jesús, profundamente conmovido por la muerte de Juan el Bautista, quien además era pariente, quien además era en la carne, y quien además era aquel compañero de ministerio a quien Dios había enviado delante para preparar camino para el Señor. Un príncipe de quien Jesús dijo: de lo nacido de mujer no se ha levantado uno tan grande como Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño es más grande que él. Él toma un momento a solas para hablar con su Padre Celestial, y quién sabe, aunque la Biblia no lo registra, para derramar algunas lágrimas. Y quién sabe, para en silencio llorar, aunque sin lágrimas, pero meditar en la partida de aquel a quien le había bautizado, de quien había dicho: Señor, yo no soy digno. Quien fue el primero que lo declaró como Hijo de Dios, como Señor. Yo no soy digno, ni siquiera de desatar tus calzados. Cuando Jesús se aparta a un lugar solitario, la gente interrumpe su soledad. Y en vez de despedirlo, dice la Biblia, Jesús tuvo compasión. Qué palabra tan hermosa, que Jesús era movido no por el aplauso de la gente, no por las luces del escenario, ni tampoco por la multitud. Lo movía la compasión. ¿Qué te mueve a ti y a mí para servir a Dios, para servir a otros? A Jesús lo movía a hacer la voluntad de su Padre, y lo movió la compasión. Hermano, que cuando tú y yo tengamos la oportunidad de servir, de hablarle a alguien, lo que nos mueva sea la compasión por las almas que no tienen a Dios. Dice la Biblia que él entonces sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecían, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yo no sé si le está diciendo: Señor, ya no sane. Padre, ya no predique. Dile a esa gente que se vayan. Que estamos cansados. Que estamos cansados. Que tenemos hambre. Que ya... Ay, hombre. Mándalo para su casa. No te lleves de esa gente. Y Jesús tenía compasión, no solo para predicar la palabra, para sanarlo, sino que le dice Jesús: no tienen necesidad de irse.
Tú y yo tampoco, como predicó una vez Spurgeon, un mensaje, no tienen necesidad de irse. Tú y yo no tenemos necesidad de irnos de la presencia del Señor. Recuerdo en Lucas, creo que capítulo 11, que está la historia de camino a Emaús, dos hombres, cuando sepultaron a Jesús y resucitó. Ellos iban de camino, unos 12 kilómetros de regreso a su pueblo, y por el camino iban hablando, y de repente se le acerca un tercer caminante. Y ellos iban hablando y el caminante le pregunta, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Qué conversación es esa que ustedes están teniendo? Oh, pero caramba, tú no oíste lo que le pasó a Jesús, que nosotros creemos que él era el Mesías, pero caramba, lo mataron en Jerusalén. Y entonces ahora están diciendo una gente de que él resucitó para complicar la cosa más. Y le dice el caminante, pero caramba, qué lentos son ustedes para conocer la verdad. Ustedes no recuerdan lo que Jesús dijo, que tenía que morir y resucitar al tercer día. Y caminaron todos esos kilómetros juntos. Y cuando llegaron a donde iba, el caminante hizo como que iba a continuar su camino. Y ellos le dijeron, quédate, Señor, que se hace tarde. Gloria a Dios. No tienen necesidad de irse. Señor, quédate. No tienes que irte. Si hay que alargar el culto, pues lo alargamos. Estaba leyendo ayer sobre unos jóvenes que empezaron un servicio de adoración en la Universidad de Florida, y la universidad tuvieron que cerrarla porque el culto se extendió por 3 días. Wow. Y la universidad tenía problemas para dar la clase porque se armó un mover tan grande que todo el mundo iba a ver qué es lo que está pasando hoy en la Universidad de la Florida. Dios no está muerto. Amén. Es tiempo de avivamiento. Gloria a Así Dios. como el diablo está haciendo desórdenes. Leía también de unos tales Terian, gente vestida de animales, que se creen animales, parecen demonios en la calle. Pero también por ahí andan los Juan el Bautista. Andan jóvenes que se levantan en este tiempo para encender la antorcha del Evangelio. Gloria a Dios. La luz de Cristo como nunca antes. Y dice la Biblia que él le dijo, no tienen necesidad de irse. Dice la Biblia que Jesús entró con ellos y partió el pan. Y cuando partió el pan y lo bendijo, le fueron abiertos los ojos. Pero en ese momento Jesús se fue. Y ellos dijeron, caramba, no ardía en nuestro corazón cuando este hombre estaba hablando. Y dice la Biblia que caminaron otra vez, corrieron para Jerusalén y decían, hemos visto al Señor. Eso pasa cuando tú persistes en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de su presencia. Él se manifiesta a ti y parte su pan contigo y te bendice. Persiste en la oración. Quiero recordarle, hermano, que esta semana es tiempo de ayuno y de oración. Este viernes tenemos el retiro, el pre-encuentro, el viernes en la iglesia. Así que ya sea que usted vaya o no vaya, toda la iglesia está aquí, está en New Jersey, como el grupo de Ariel y ese grupo que están por allá. Que Dios te bendiga, Ariel y familia, y las demás personas que nos escuchan donde quiera, en Italia, en Nueva York, donde quiera que usted esté. Le invitamos a orar en Connecticut, que allá hay un grupo también. Amén. En Jaquimelle, En Miami, en Quitasueño, donde quiera que usted esté, hermano, únese a la oración, busque la presencia de Dios y ore por avivamiento y llenura de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces Jesús le dice, no tiene necesidad de irse, denle ustedes de comer, ¿qué problema? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Otro de los evangelios dice que fue un muchacho que llevó eso y que lo dio y que lo puso en la mano del Señor. Esto habla de una primicia, de un desprendimiento de la mano de ese niño y lo pone en la mano de Dios. Y ya usted sabe el lío que se armó ahí. Ya usted sabe lo que pasa cuando usted se pone en la mano de Dios. Él les dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron
lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, comieron unos 15 a 20,000 personas, porque si solo hombre había 5, multiplica eso por los niños y por las mujeres que estaban ahí. Recibieron aquel día no solo pan espiritual, sino también físico, sanidad, liberación. Era tal vez un momento triste para Jesús, sin embargo, Dios lo usó para multiplicar su reino y para mostrar su gloria, a la manera de Dios, porque tal vez Jesús pudo mandar que Juan resucite, pero lo hizo a la manera de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quédate, Señor, que se hace tarde. Aleluya. Dios te bendiga, familia.